Buenas noches, bienvenidos a Carmen Te Visita, placer de recibirle como cada domingo. Este domingo tenemos un programa súper espectacular y especial, las estaciones del año, porque tenemos que disfrutarla, vivirla y esta primavera que estamos viviendo ahora, qué tiene de gusto, de sabor, qué debemos de hacer en cada estación del año. Así que Carmen Te Visita viene con una línea media refrescante, no solo conocer gente, sino también saber, aprender, porque Carmen Te Visita siempre será diferente. Bienvenidos a Carmen Te Visita. Llegamos gracias a Instituciones Pecuarias Dominicanas, IPD, Jabón Líquido Supra, Asociación Mocana, DT Electric, Agrofen. Macenil C, un producto Iberofármacos, único fabricado en el país. Las 4 estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, son periodos marcados por cambios climáticos y de luz, causados por la inclinación del eje terrestre y la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Cada una dura aproximadamente 3 meses, invertidas en los hemisferios norte y sur. La primavera, época de transición con temperaturas en ascenso, florecimiento y días que se alargan. El verano, estación más calurosa con los días más largos y mayor incidencia del sol. Otoño, periodo de descenso de temperaturas, caída de hojas y días que comienzan a cortarse. Invierno, estación fría, con los días más cortos y las noches más largas. Las estaciones del año para el hemisferio norte inician con la primavera el 20 de marzo, el verano el 20 de junio, el otoño el 22 de septiembre e invierno el 21 de diciembre. Estas fechas varían ligeramente cada año debido a los equinoccios y solsticios, marcando el inicio astronómico de cada estación. En las zonas tropicales, como República Dominicana, las variaciones no son de temperatura, sino de temporadas de lluvia, dividida en actividad frontal, noviembre-abril, convectiva, mayo-junio y tropical, agosto-octubre. Las estaciones del año comienzan en fechas específicas, variando según el hemisferio debido al movimiento de la traslación de la Tierra. Generalmente las estaciones astronómicas se inician en marzo, primavera, norte, otoño, sur, junio, verano, norte, invierno, sur, septiembre, otoño, norte, primavera, sur y diciembre, invierno, norte, verano, sur, durando aproximadamente 3 meses cada estación. En el hemisferio norte, las estaciones comienzan primavera 20 de marzo con el equinoccio, verano 20-21 de junio el solsticio, en otoño 20-23 de septiembre equinoccio, invierno 21 y 22 de diciembre solsticio. Entonces en el hemisferio sur, el otoño 20-21 de marzo, invierno 20-21 de junio, primavera 22-23 de septiembre y el verano 21-22 de diciembre. Las estaciones del año, otoño, invierno, primavera y verano, son los periodos en los que se divide el año según las variaciones del clima, la temperatura y la duración de los días y de las noches. Cada una de ellas tiene características propias que influyen en la naturaleza, en los ecosistemas y también en la vida cotidiana de las personas. Estas diferencias se producen porque la Tierra gira alrededor del Sol, con una inclinación de su eje de 23.5 grados, por lo tanto, los rayos solares no llegan con la misma intensidad a todas las regiones del planeta a lo largo del año. Cada estación tiene una duración aproximada de 3 meses y en total conforman un sistema cíclico de condiciones meteorológicas y climáticas. Las estaciones se dan en los 2 hemisferios terrestres, pero lo hacen siempre de manera invertida, es decir, cuando en el norte es verano, en el sur es invierno y viceversa. Además, se manifiestan de modos muy diferentes dependiendo de la franja climática. Por ejemplo, las regiones más próximas al Ecuador no presentan estaciones definidas, sino épocas de lluvia y de sequía, con leves variaciones de temperatura. En cambio, en la zona templada las estaciones son marcadas y con diferencias sustanciales en cuanto a la temperatura, las lluvias y las horas de sol. Las estaciones del año son 4. Invierno es la época más fría del año en la que el sol impacta de manera menos indirecta e intensa. El crecimiento de las plantas se enlentece o se detiene y en algunos lugares se producen heladas, nevadas y otros fenómenos meteorológicos más extremos. En la primavera
es la época del renacimiento, en la que el sol vuelve a calentar más y los hielos comienzan a derretirse. Momento en que las plantas aprovechan para reverdecer y florecer. Las especies animales que invernan salen de sus madrigueras y los días comienzan a alargarse. El verano es la época de mayor calor del año, en la que el sol impacta de manera más directa e intensa, lo que eleva las temperaturas. Es la época de la cosecha, en que las plantas producen frutos y la mayoría de los animales aprovechan para reproducirse. En el otoño es la época en la que se marchitan las hojas de los árboles, el clima comienza a enfriarse y la vida se prepara para la llegada del invierno. Las noches comienzan a hacerse más largas que los días. Poder ver las maravillas que nos presentan la vida, una sonrisa sincera, un amanecer, un cielo estrellado, un día lluvioso. Poder ver los éxitos de otros, poder ver nuestros amigos, la familia, nos hace ver más allá. Nos hace ver que tenemos profesionales con talento, vocación y entrega. Doctora Olivo Marte, Instituto de Especialidades Médicas de Moca, Centro de Oftalmología, equipos de última tecnología, especialidad en catarata y glaucoma. Guardianes Búho es responsabilidad, dedicación, entrenamiento permanente y sobre todo disciplina. El que todo siga en orden cuando vuelva es garantía nuestra. En Guardianes Búho contamos con una élite especial para actividades privadas, servicio de consultoría, monitoreo y seguridad electrónica. Búho, vigilando 360 grados, 24 horas, 365 días. La continuidad de su necesidad de seguridad es Búho, Moca, Santo Domingo y Santiago. No lo guayes más. El líquido funciona mejor. Nuevo jabón de guava líquido Supra en sus diferentes presentaciones para un mejor lavado. Deja limpia toda tu ropa y lo que rinde. No lo guayes más. Jabón de guava líquido Supra. El líquido funciona mejor. No lo guayes, no. Ahora el líquido funciona mejor. Un producto Farquina. Cuando tengas un sueño por cumplir, recuerda que tienes gente que cree en ti. Adelante. Tú sigue adelante, que el futuro es brillante y espera por ti. Adelante. Jamás te detengas, que todo es posible si tienes fe en ti. En Asomar queremos apoyarte para verte subir. Con optimismo y firmeza, caminamos contigo hasta tus sueños. Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos, dándote siempre más. Macenil C, un producto Iberofármacos, único fabricado en el país. En Copcibao cumplimos 63 años y lo celebramos contigo. Premiamos tu fidelidad como nunca antes. Haciendo tus compras en la división agropecuaria y teniendo un acumulado de 100,000 pesos desde ahora hasta la asamblea, podrás ganarte un camión H100 0 kilómetros. Generarás un boleto. Para nuestros socios de la división Ahorro y Crédito, manteniendo un producto activo, así como nuestros socios de la división Supermercado Cooperativo, Repuesto y Autocentro o Embutidos Mocanos, manteniendo sus compras habituales, podrán participar en la rifa de un carro nuevo 0 kilómetros, un Hyundai Grand i10. Cada división te da un chance para participar y ganar. Mantente activo en la agropecuaria, Ahorro y Crédito, Supermercado Cooperativo, División Repuesto y Autocentro y Embutidos Mocanos. Y el camión
o el carro podrá ser tuyo en esta asamblea número 63. Así que actívate con Coxibao. En este 63 aniversario podrás salir bien montado. Llegamos gracias a DT Electric, todo en electricidad para su construcción. Calle Córdoba, esquina José Contreras, con el teléfono 809-578-6193. DT Electric. Centro Bucal Especializado Doctora María Marte, calle Mella, esquina Rosario, con el teléfono 809-578-7550. Doctora María Marte. El movimiento de la traslación del planeta Tierra, que consiste en su recorrido orbital alrededor del Sol, demora en cumplirse 365 días y 6 horas, es decir, un año aproximadamente. La inclinación de su eje, que es aproximadamente de 23.5 grados respecto al plano de la eclíptica, esto significa que el planeta se encuentra permanentemente inclinado, por lo que recibe los rayos solares de manera desigual según su posición en la órbita. Como consecuencia, cuando el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol, allí es verano, porque los rayos solares llegan más directos y los días son más largos. Mientras tanto, en el hemisferio sur ocurre el invierno. 6 meses después sucede lo contrario. El hemisferio sur se inclina hacia el Sol y allí se vive el verano, mientras que en el norte es invierno. En los momentos intermedios, primavera y otoño, los rayos solares se distribuyen de manera más equilibrada y la duración del día y la noche es similar en ambos hemisferios. El equinoccio es el fenómeno que ocurre cuando el Sol se sitúa exactamente sobre el ecuador, lo que provoca que la duración del día y de la noche sea igual en todo el mundo. Por su parte, el solsticio es el fenómeno que ocurre cuando el Sol alcanza su máxima inclinación hacia uno de los hemisferios de la Tierra. Existen 2 solsticios y 2 equinoccios al año, que son solsticio del 21 de junio. Este ocurre cuando el Sol alcanza su máxima inclinación hacia el hemisferio norte. En este momento, los rayos solares inciden de manera más directa sobre el trópico de Cáncer y provocan que el hemisferio norte inicie el verano. En el hemisferio sur comienza el invierno y las noches son más extensas. El eclipse del 22 de septiembre ocurre aproximadamente el día 22 o 23, cuando el Sol vuelve a alinearse de manera perpendicular sobre el ecuador. Al igual que en marzo, el día y la noche duran casi lo mismo en todos los lugares del mundo. Este fenómeno señala la llegada del otoño en el hemisferio norte, con una disminución gradual de las horas del Sol, y el inicio de la primavera en el hemisferio sur, con días que progresivamente se hacen más largos. Solsticio del 21 de diciembre. Este sucede cuando el Sol se encuentra en su punto más cercano al hemisferio sur. Los rayos solares caen de forma más directa sobre el trópico de Capricornio, lo que da inicio al verano en el hemisferio sur, con días más largos y temperaturas más elevadas, mientras que en el hemisferio norte comienza el invierno con días más cortos y noches prolongadas. Equinoccio del 21 de marzo. Se produce alrededor del día 20 o 21, cuando los rayos del Sol inciden de manera perpendicular sobre el ecuador terrestre. En esta fecha, el día y la noche tienen casi la misma duración en todo el planeta. Marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte, con un progresivo aumento de las horas de luz y el comienzo del otoño en el hemisferio sur, con días que poco a poco se vuelven más cortos. ¿Qué es la primavera? La primavera, del latín prima, primer, y vera, verdor, es una de las 4 estaciones junto con el verano, el otoño y el invierno. Esta estación se caracteriza por un ascenso gradual a la temperatura, días más largos y soleados, y la floración, el reverdecimiento de las plantas y los árboles. El hecho de que en la primavera las plantas reverdecen ha ocasionado que culturalmente se le asocie con las ideas del renacimiento, la resurrección, la alegría y la juventud. Esto puede percibirse en las obras artísticas y musicales que le rinden tributo a la estación, como el fragmento correspondiente a las 4 estaciones de Vivaldi. Las principales características de la primavera son: la temperatura comienza a aumentar y los días se alargan. Tras el invierno, el clima empieza a suavizarse y la luz solar de los días comienza a extenderse. Muchas especies vegetales renuevan su follaje, los árboles y las plantas empiezan a brotar nuevamente, recuperan su follaje y revisten sus hojas. Los animales intensifican su actividad biológica. Muchos animales retoman actividad de alimentación y reproducción. Para diversas especies es también el inicio de la época de cría, con comportamientos como la construcción de nidos y la búsqueda de parejas de apareamiento. Comienza el florecimiento y la polinización. Empieza la polinización que realizan las abejas y las mariposas, entre otras especies, que es fundamental para la dispersión del polen y sostenimiento de la diversidad biológica. Muchas actividades agrícolas comienzan la preparación de cultivos y la siembra. Los sectores agrícolas suelen preparar la tierra y sembrar los cultivos que se desarrollan durante los meses cálidos y que serán cosechados en verano
u otoño. Se celebran festividades relacionadas con la renovación y la fertilidad. En diversas culturas, la primavera es una época de festivales y ritos que celebran la vida, la fertilidad y la abundancia de la naturaleza. Desde el punto de vista astronómico, la primavera está comprendida entre el equinoccio de primavera 20-21 de marzo en el hemisferio norte y 22 o 23 de septiembre en el hemisferio sur, y el solsticio de verano 20 o 21 de junio en el hemisferio norte y 20 o 21 de diciembre en el hemisferio sur. Durante este periodo, el sol pasa de iluminar ambos hemisferios de manera equitativa en el equinoccio a iluminar, predominante uno de los dos. Este movimiento aparente del sol culmina con el solsticio de verano, cuando uno de los hemisferios recibe la mayor cantidad de luz solar del año. Al igual que las demás estaciones, la primavera tiene una duración aproximadamente de 3 meses. El verano es una de las 4 estaciones climáticas, la más cálida de ellas, que tiene lugar entre la primavera y el otoño. Se caracteriza por tener temperaturas elevadas, con días largos y noches cortas. Este aumento en las temperaturas responde a la inclinación del eje de la Tierra, que hace que los rayos del sol incidan más directamente en ciertas regiones. La estación de verano suele vincularse culturalmente con el periodo de descanso y vacaciones en muchos países alrededor del mundo. Es por esto que por lo general coincide con un aumento de la actividad turística, puesto que las personas aprovechan la ocasión para visitar diversos destinos y disfrutar de momentos de esparcimientos. Las principales características del verano son con temperaturas cálidas del año y los días se alargan. En el hemisferio donde se vive el verano, el sol alcanza su punto más alto y proporciona la mayor intensidad de calor. También aumentan las horas de luz solar. La vegetación llega a su máximo desarrollo. Muchas plantas alcanzan su punto de mayor crecimiento y producción de frutos. El calor y la mayor disponibilidad de agua son los principales factores que favorecen su desarrollo. Muchos animales alcanzan su máxima actividad biológica. Distintas especies animales aprovechan al máximo la abundancia de alimentos y clima favorable para llevar comida a sus crías, migrar o prepararse para el invierno. Es común ver también un aumento en la población de los insectos. Las precipitaciones suelen producirse de forma de tormenta. En ciertas regiones el verano trae lluvias intensas y tormentas eléctricas que pueden generar anegamientos e inundaciones en zonas urbanas y rurales. Sucede en la época de vacaciones y celebraciones estivales. En la mayoría de las culturas y los países es una estación usada para el descanso y las reuniones sociales al aire libre. En el mundo occidental, el verano se asocia principalmente con la abundancia, la fertilidad y la plenitud. También se vincula con la vacación y la recreación, y la estación en la que las personas descansan y realizan mayor cantidad de actividades al aire libre. En varias culturas orientales, como la China, el verano está relacionado con elementos de fuego y simboliza energía, la acción y la transformación. Además está conectado con el yang, que es la fuerza expansiva y activa del universo. Para muchos pueblos originarios de América, el verano simboliza los ciclos de la vida y la cosecha. Los pueblos nativos de América del Norte, por ejemplo, celebran la danza del sol, un ritual en el que las personas bailan, cantan, ayunan y rezan. El invierno es la estación más fría del año, que tiene lugar entre otoño y la primavera. Se caracteriza por tener días fríos y cortos, la baja radiación solar, con noches largas y heladas, sobre todo en las regiones polares, las más alejadas del Ecuador. Esta estación se inicia con el solsticio de invierno, cuando tiene lugar una noche más larga y el día más corto del año, y culmina 3 meses después con el equinoccio de primavera. Esto hace que los días en invierno tengan menos horas de luz solar que las de verano, por eso las noches duran más. Como todas las estaciones del año, el invierno se produce debido a la inclinación permanente del eje planetario. Esto provoca que a lo largo de su órbita, los hemisferios de la Tierra se alejen y aproximen a la radiación solar. Así el invierno tiene lugar en la mitad del planeta que está más alejada del Sol, mientras que el verano ocurre en la mitad más próxima a este. Características del invierno. Es la estación más fría del año y las noches se alargan. En este periodo el sol incide menos directamente sobre uno de los hemisferios terrestres, de modo que las temperaturas son más bajas y los días se acortan. Se ubica entre el otoño y la primavera. Las fechas exactas del inicio y fin del invierno varían según el hemisferio, pero siempre están comprendidas entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. La actividad agrícola disminuye, el descenso de la radiación solar merma la capacidad de crecimiento de las plantas, por lo que no hay ni siembras ni cosecha. En algunas regiones el suelo se congela y se endurece o se cubre de nieve. Los animales cambian sus hábitos. La vida animal se adapta a las bajas temperaturas a través de diferentes mecanismos como la hibernación o la migración. El invierno forma parte de un circuito equilibrado que combina fríos y calores para alcanzar un clima relativamente estable. La llegada de esta estación puede ser
fuente de desafío para la población humana y un reto para toda la vida en general. Sin embargo, la regularidad de su duración permite que los ciclos naturales se den de manera correcta y traen una pausa larga a numerosos circuitos químicos y bioquímicos. Se trata así de una estación exigente que prepara la vida para resurgir de la primavera. Por otro lado, el invierno ha tenido un importante impacto en la cultura, como fuente de metáforas e inspiración en las artes y literatura. En general, se lo asocia con el fin de un ciclo y por extensión con la muerte, una etapa que forma parte inevitable del circuito de la vida. Desde tiempos ancestrales, el ser humano ha buscado explicaciones místicas y religiosas para la llegada del invierno. Lo relacionaban con el mito de Perfone, hija de la diosa agrícola Demeter, quien fue raptada por Hades, dios del inframundo y convertida en reina del mundo de los muertos. Su madre, desconsolada ante su ausencia, descuidaba la tierra y dejaba morir las cosechas, de modo que el dios padre Zeus intervino para llegar a un acuerdo. Perséfone pasaría 6 meses con su marido en el inframundo y 6 meses con su madre en el mundo de los vivos. Los primeros corresponden a los 6 meses de frío y recogimiento, el otoño y el invierno, mientras que los segundos son los 6 meses de calor, fecundidad y abundancia, la primavera y el verano, en lo que Demeter festeja el retorno de su hija. El otoño es una de las 4 estaciones del año, ubicada entre el verano y el invierno, en el ciclo estacional. Se caracteriza por el descenso paulatino de las temperaturas, el acortamiento de las horas del sol y la caída de las hojas de los árboles caducíferos. Como ocurre con el resto de las estaciones, el otoño tiene lugar una vez al año, en un lapso fijo de más o menos 3 meses, establecido en cada hemisferio del planeta de manera opuesta. En el hemisferio norte comprende los meses de septiembre, octubre y noviembre, mientras que en el hemisferio sur comprende los meses de marzo, abril y mayo. El otoño abarca desde el equinoccio de otoño hasta el solsticio de invierno de cada año. El nombre de otoño proviene del latín autumnus, compuesto por 2 voces, autus, derivado del verbo augeo, aumentar, y annus, año. Los antiguos romanos lo consideraban el punto de apogeo del año, es decir, el lapso en el que alcanza su plenitud, dado que con esta estación se inicia el declive del ciclo que conduce al invierno y a la invernación de muchas especies. Característica del otoño: las temperaturas bajan y los días se acortan. Después del verano, las temperaturas comienzan a descender, las horas del sol se reducen y las noches se hacen más largas. Las hojas de los árboles tienden a amarillentar, secarse y caer. De esta manera, ciertas especies vegetales se protegen de la pérdida de agua que implican la baja temperatura. Las especies animales suelen almacenar comida o grasas corporales para resistir el invierno. Muchas especies invernan, es decir, entran en una fase de letargo y bajo consumo energético. A otras simplemente les crece una pelambre más densa y abrigada. La actividad agrícola se dedica a las cosechas y recolección de los frutos. Esto a menudo va acompañado de festivales, ritos y danzas, y otras manifestaciones tradicionales que celebran la producción de alimentos. Otras tradiciones en el hemisferio norte tienen que ver con la despedida del año y el culto a los difuntos, como es el caso de Halloween, el Día de los Muertos y el Día de Todos los Santos. Las características meteorológicas pueden variar dependiendo de la franja climática. En la región ecuatorial del otoño es inexistente, mientras que en las regiones templadas tiene una presencia más reconocible. En las regiones polares también suele haber un otoño muy corto. El otoño es representado de distintas maneras dependiendo de la cultura, pero en general las hojas caídas constituyen el símbolo universal de la época, especialmente si son de colores amarillos, marrones o rojizos. Los paraguas y las vestimentas de lluvia también son comunes identificadores de esta temporada, ya que el cambio climático suele traer consigo abundantes lluvias. Para la mayoría de los pueblos originarios de América, el otoño está directamente relacionado con los ciclos de la agricultura. Los incas celebraban la llegada de esta estación con festividades relacionadas con la cosecha, especialmente con el maíz y las papas. Estos rituales estaban dedicados a la Pachamama, Madre Tierra, y a Inti, el dios del sol, como agradecimiento por las cosechas abundantes. Para las mayas, los ciclos estacionales también estaban relacionados con la agricultura, en particular con el maíz y la ceremonia de agradecimiento por la cosecha que se realizaban igualmente durante los meses de otoño. Mejor carne para un mejor país. Agrofén, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofén, mejor carne para un mejor país.
Poder ver las maravillas que nos presentan la vida, una sonrisa sincera, un amanecer, un cielo estrellado, un día lluvioso. Poder ver los éxitos de otros, poder ver nuestros amigos, la familia, nos hace ver más allá. Nos hace ver que tenemos profesionales con talento, vocación y entrega. Doctora Olivo Marte, Instituto de Especialidades Médicas de Moca, Centro de Oftalmología, equipos de última tecnología, especialidad en catarata y glaucoma. Así habla Tony Hinoa, productor agropecuario. Muchas tienen el nombre de farmacia veterinaria, pero en Instituciones Pecuarias Dominicanas está la más completa de todas, con todas las marcas reconocidas, a los mejores precios y con un manejo realizado por un personal muy calificado. Yo uso los servicios de la farmacia de Instituciones Pecuarias Dominicanas porque no es lo mismo ni es igual. Farmacia Veterinaria de Instituciones Pecuarias Dominicanas. Ahora a tu disposición. De Moca para el país. Guardianes Búho es responsabilidad, dedicación, entrenamiento permanente y sobre todo disciplina. El que todo siga en orden cuando vuelva es garantía nuestra. En Guardianes Búho contamos con una élite especial para actividades privadas, servicio de consultoría, monitoreo y seguridad electrónica. Búho, vigilando 360 grados, 24 horas, 365 días. La continuidad de su necesidad de seguridad es Búho. Moca, Santo Domingo y Santiago. Ser mamá es darlo todo y hoy también te toca recibir. Por eso, en el Supermercado Cooperativo llegó la promoción A Ti Mamá, el cooperativo te premia más. Pensada especialmente para ti. Mamá feliz, y es que por tu compra de 500 pesos en adelante recibes un boleto electrónico para participar. Es que tienes que venir ya al cooperativo. Y si pagas con tu tarjeta Supérate o bonos del gobierno, recibes el doble de boletos. Además, si en tus compras incluyes 500 pesos o más en embutidos mocanos, te llevas un boleto adicional. Puedes ganar 2 Smart TV de 50 pulgadas, 6 abanicos, una lavadora, 5 compras de 5,000 pesos y una cocina completa para una sola ganadora. Nevera, estufa, microondas, licuadora, tostadora y freidora de aire. Y cada mes mamá vivirá una experiencia única donde todo lo que logre montar en su carrito se lo lleva gratis. ¡Yujú! Este me lo llevo yo. La gran rifa final será la primera semana de junio. Supermercado Cooperativo, premiando a mamá con amor. Macenil C, un producto Iberofármacos, único fabricado en el país. Si quieres comprar o vender una propiedad, comunícate con nosotros. AN Soluciones, lo mejor para ti. Alfonso de Los Ángeles, 809-850-5250. Nicolás Grullón, 809-224-6159. AN Soluciones, lo mejor para ti. Imagina la Tierra girando en torno al Sol. Este movimiento se llama traslación, y nuestro planeta tarda un poco más de un año en completar cada una de esas vueltas que llamamos órbitas. El plano imaginario por el que la Tierra y el resto de los planetas del sistema solar se desplazan alrededor del Sol es la eclíptica. Estamos acostumbrados a ver representada la órbita de la Tierra como una elipse muy excéntrica, con gran diferencia entre su eje largo y su eje corto. Sin embargo, esto proviene de un error a la hora de elegir la perspectiva desde la que se muestra la traslación de la Tierra.
Si pudiéramos coger esa cámara imaginaria y colocarla para poder ver nuestro sistema solar desde arriba, podríamos ver que la órbita de la Tierra es casi circular, con una diferencia entre los dos ejes de la elipse casi imperceptible. El Sol no está situado en el centro de la órbita, sino en uno de los focos de esta elipse, lo que provoca que la Tierra no siempre esté igual de cerca del Sol. Una vez conocemos las dimensiones reales de nuestra órbita, parece evidente que una diferencia tan pequeña no puede ser el motivo de los cambios estacionales de nuestro planeta. Así pues, debemos buscar la respuesta en otra parte. Esta se encuentra en el eje de giro de la Tierra, que se encuentra inclinado unos 23 grados y medio respecto a su plano orbital. Para entender mejor esto, vamos a comparar la situación real con una ficticia, en la que vamos a situar el eje de giro de la Tierra en perpendicular a la eclíptica. Como todos sabemos, la Tierra gira sobre sí misma a través de un eje imaginario que atraviesa el planeta de norte a sur. Cada giro tiene una duración de algo menos de 24 horas y es el mecanismo que produce los cambios de iluminación que originan el día y la noche. También es importante tener en cuenta que, pese a que el Sol irradia su energía en forma de luz y calor en todas las direcciones por igual, se encuentra tan lejos que dicha energía llega hasta nosotros de forma paralela al plano formado por la eclíptica. Si prestamos atención a nuestro modelo ficticio, veremos que la principal consecuencia de esta situación, rayos solares paralelos a la eclíptica y eje de giro perpendicular a esta, es que el día y la noche van a durar lo mismo en cualquier parte de la Tierra, sin importar a qué distancia del ecuador se encuentre. Podemos comprobarlo fácilmente eligiendo varias ciudades que se encuentren en el mismo meridiano y viendo el tiempo que tardan en recorrer la zona oscura y la iluminada. En cambio, las mismas ciudades en nuestro planeta con el eje de giro inclinado van a tener duraciones del día y la noche sensiblemente diferentes. Esto es así porque la proporción de zona iluminada y zona oscura que recorran va a ser distinta en función de en qué latitud se encuentren. De igual modo, en la Tierra con la rotación perpendicular a la eclíptica, todas las zonas del planeta reciben aproximadamente la misma cantidad de energía desde el Sol. En esta situación, la Tierra no tiene cambios de estaciones, sin importar en qué parte de su órbita esté. La situación real es un poco más compleja, pero más variada e interesante. La Tierra, como casi todos los cuerpos que giran sobre sí mismos, tiene una propiedad física llamada conservación del momento angular, que hace que su eje de rotación apunte siempre en la misma dirección. Ahora que sabemos que, tanto la inclinación del eje de giro como su orientación, permanecen constantes durante toda la órbita alrededor del Sol, podemos ver cómo afecta esto a las estaciones del año. Para entenderlo mejor, vamos a añadir junto a la órbita otro modelo situado desde nuestra perspectiva, donde la Tierra permanece fija y es el Sol el que aparenta cambiar respecto a nosotros. Comencemos con uno de los solsticios. En esta posición, el hemisferio norte está más cerca del Sol. La duración del día es mayor en este hemisferio y el Sol alcanza su punto más alto en el cielo, lo que significa que sus rayos caen directamente sobre la superficie terrestre con una inclinación más vertical. Esto produce que la radiación solar se concentre en un área más pequeña, aumentando la cantidad de calor que recibe la Tierra y dando lugar al verano. Mientras tanto, en el hemisferio sur ocurre lo contrario. Estamos en invierno, con días más cortos y un Sol que alcanza mucha menos altura sobre el horizonte, haciendo que sus rayos lleguen de forma más oblicua y repartiendo la misma cantidad de radiación en un área mayor, por lo que tiene menos capacidad de calentar la superficie terrestre. Nuestra siguiente parada en la órbita terrestre es el primer equinoccio. En esta posición, la Tierra se ha colocado en relación al Sol de tal manera que ninguno de los dos hemisferios está más adelantado que el otro, proporcionando días y noches con igual duración en ambas zonas del planeta. La altura que alcanza el Sol y la inclinación de sus rayos no presenta diferencias entre los hemisferios, por lo que la variación térmica es mucho menor. En el hemisferio norte comienza el otoño y en el hemisferio sur comienza la primavera.
El siguiente punto en nuestro viaje alrededor del Sol nos lleva a otra posición de solsticio, aunque en esta ocasión las partes norte y sur del planeta invierten su posición en comparación con la situación inicial, lo que resulta en invierno en el hemisferio norte y verano en el sur. Finalmente, solo nos queda completar el último de los equinoccios. En esta ocasión la primavera llega al hemisferio norte, mientras que el otoño lo hace en el sur. Aunque las posiciones con respecto al Sol son similares en ambos equinoccios, la inercia térmica del planeta y las dinámicas climatológicas explican las diferencias en las temperaturas que percibimos al comparar estas dos estaciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se producen las estaciones? Para comenzar, tenemos que imaginarnos un eje imaginario, el cual es como una varilla que atraviesa la Tierra desde el polo norte hasta el polo sur, como estamos viendo en la imagen, la línea de color rojo. La Tierra gira sobre sí misma por este eje. Este eje de rotación está inclinado unos 23 grados con 27 con respecto de la vertical. Debido a esto, cuando la Tierra se traslada, primero se inclina hacia el Sol un hemisferio de la Tierra, y luego lo hace el otro. Esto da origen a las 4 estaciones del año. Primavera, con sus colores, aromas, calor y alegría. Verano, que es la estación que se caracteriza por ser la más calurosa del año, en la cual podemos visitar las playas y quedarnos hasta más tarde, ya que los días son más largos. Otoño, con sus hojas secas y sus colores. Invierno, con sus temperaturas bajas y sus lluvias. Cada uno con los distintos climas y su diferente duración de los días y de las noches. Pero, ¿así de simple? No. El ambiente del planeta Tierra depende de los rayos del Sol. El ángulo de incidencia, o en otras palabras, el ángulo en que los rayos chocan sobre la Tierra, producen fenómenos como por ejemplo la duración del día, de la noche y las estaciones. La incidencia de los rayos del Sol generan cambios en la temperatura del aire, los vientos, las corrientes marinas, las precipitaciones como por ejemplo la lluvia y las tormentas. Pero hay más. Para poder comprender mejor esta relación Sol-Tierra, recordemos el eje imaginario que hablábamos anteriormente. Imaginémonos la Tierra girando sobre ese eje imaginario, pero a su vez moviéndose en una trayectoria alrededor del Sol. Por esto debemos hablar sobre la rotación. Se preguntarán, ¿qué es esto? Es el movimiento de la Tierra girando sobre sí misma en relación a su eje polar. Este es la línea roja que vemos en el dibujo. 24 horas son necesarias para que la Tierra haga un giro completo sobre sí misma con respecto al Sol. ¿Y cómo afecta la vida en la Tierra? En primer lugar, la rotación impone el ritmo de los días y las noches, ritmo al que responden las plantas y los animales. Estos fenómenos incluyen la luz, temperatura, humedad del aire y el viento. Las plantas responden al ritmo diario, produciendo energía durante el día y descansando durante la noche. Los animales también ajustan sus actividades al ritmo diario, según su preferencia del día o la noche para realizar sus actividades. En segundo lugar, la rotación hace que el movimiento del aire y del agua siga la dirección de la brújula, horario en el hemisferio norte y antihorario en el hemisferio sur. A este efecto se le llama efecto de Coriolis. Por eso el agua, al tirar la cadena en el hemisferio sur, gira en sentido antihorario y en el hemisferio norte en sentido horario. Un tercer efecto físico de la rotación de la Tierra tiene una gran importancia, debido a que la Luna ejerce una atracción gravitacional sobre la Tierra al mismo tiempo que gira con respecto a ella. Se generan dos fuerzas que originan un ciclo de ascenso y descenso de la superficie de los océanos, o sea, las mareas. Estos movimientos provocan corrientes de agua de sentido alterno en aguas poco profundas de la zona costera. Para muchos tipos de plantas y animales son esenciales para mantener un aceptable medio de vida. Pero hay algo más.
Existe otro movimiento de la Tierra, pero esta vez en su órbita alrededor del Sol, recibiendo el nombre de traslación. El período de traslación, o año, es el tiempo necesario para que la Tierra complete una vuelta alrededor del Sol. El año se mide entre el tiempo transcurrido entre dos equinoccios, y tiene una duración de 365 días y un cuarto. Este cuarto, cada 4 años, forman un día entero, que se le añade al mes de febrero. Al año en que sucede esto, se le llama año bisiesto. Como ya se dijo, se podrá observar el descenso en la altura aparente del Sol y la disminución de las horas de luz, hasta una determinada fecha. Luego, los procesos se invertirán. El Sol permanecerá más tiempo sobre el horizonte. Se alargarán los periodos de luz. Se acortarán las noches y habrá nuevas diferencias en los modos de vida de los animales, como por ejemplo la invernación de los osos y las tortugas, o la migración de las aves. Por otro lado, parecería que el Sol es el que se mueve, pero esto no es así. Es la Tierra la que lo hace alrededor de él. Consecuentemente, por este movimiento, la rotación de la Tierra y su inclinación es que podemos explicar la desigualdad entre la luz, la oscuridad y las estaciones. Pasaremos ahora a hablar sobre los solsticios y los equinoccios, partes importantes para explicar el ciclo de las estaciones. En la posición de 21 de marzo, los rayos solares chocan perpendicularmente en el ecuador, y es en esta fecha que el Sol en su movimiento aparente lo cruza pasando el hemisferio norte. El 21 de marzo, en todos los lugares de la Tierra, las horas de iluminación son iguales a las horas de la noche. De esa equivalencia surge la palabra equinoccio, con que se designa a esa posición y a esa fecha. Después de 3 meses, el planeta se halla en la posición del 21 de junio. Transcurrió la estación de otoño para el hemisferio sur. Es en ese día que vemos al Sol menos horas sobre el horizonte, llegar más bajo a mediodía y transcurrir la noche de mayor duración. A ese día se le llama solsticio de invierno. En otros 3 meses más, la Tierra se ubica en la posición señalada por el 23 de septiembre. Transcurrió el invierno. En ese momento se ve nuevamente al Sol incidir en el ecuador pasando otra vez al hemisferio sur. Se produce otro equinoccio. Por lo tanto, todos los lugares del planeta vuelven a tener equivalente entre sus horas de iluminación y de oscuridad. El equinoccio de primavera para el hemisferio sur. El 22 de diciembre, la Tierra está otra vez situada en el solsticio. Termina la primavera en el hemisferio sur, siendo en esta fecha que vemos al Sol mayor número de horas sobre el horizonte, más alto al mediodía y durar menos horas la noche. Ese día es nuestro solsticio de verano. Al completar su órbita, está otra vez en equinoccio, para seguir así en la periodicidad en la sucesión de las estaciones. Entre estas últimas posiciones ocurre nuestra estación de verano. Presta atención a la posición del 21 de junio y verá cómo en el hemisferio sur los rayos inciden con mayor inclinación, mientras que en el hemisferio norte sucede lo contrario. Conclusión: las estaciones son opuestas entre el hemisferio sur y el norte. Podemos añadir que el día más largo y la noche más corta se produce con el solsticio de verano, mientras que el día más corto y la noche más larga es en el solsticio de invierno. Podemos ver que las estaciones son más complejas de lo que parecen. Los distintos movimientos de la Tierra son muy importantes, no solo a la hora de producir las estaciones. Es completamente necesario que el planeta esté continuamente rotando, pues si en un lugar existiera continuamente el invierno, habría problemas a la hora de cultivar, e incluso de que los seres vivos pudieran cumplir sus ciclos vitales.
Si bien el sol no es el único factor que influirá para la variación de estaciones, lo cierto es que sí podemos decir que es el más importante y del que derivan otros aspectos como el viento o las lluvias. Existen regiones en las que las temperaturas siempre son bajas o altas, teniendo un continuo invierno extremo o verano extremo. En estos lugares, los cambios estacionales se perciben muchísimo menos, y lo cierto es que la cantidad de seres vivos también es menor. Tengamos en cuenta que los seres vivos, tanto animales como plantas, van a depender muchísimo de estos cambios climáticos. Así, cada estación estará directamente relacionada con las etapas de apareamiento o la hibernación de los animales. Asimismo, las plantas también completan sus diferentes ciclos dependiendo del tipo de clima que se encuentre en ese momento. En última instancia, hay que destacar que las estaciones también tienen mucha importancia a la hora de formar los paisajes. Sin las estaciones no conseguiríamos ver un campo lleno de flores, un prado verde o un bosque nevado. Por lo tanto, esta variación de estaciones nos permite observar la gran cantidad de paisajes diferentes y hermosos distribuidos por toda la Tierra. Gracias por acompañarnos como siempre y esperando que hayan disfrutado y que sepan qué hacer en cada estación del año. Les espero el próximo domingo con un programa sumamente diferente y lleno de cosas positivas y buenas. Bye, bye, buenas noches.